aquí en Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Prophesying to these dry bones. Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos secos vivir otra vez? Buenas tardes, amada audiencia de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Bienvenido a tu programa Conexión Reino, uniendo los vientos espirituales del norte, sur, este y oeste para soplar sobre los hijos de Dios la frescura de su Espíritu Santo. Así ha dicho el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. A huesos secos decir, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. Sonido de tropas se alistan para batallar. Oigo a Judá reunirse. Y amados míos, en esta tarde quiero compartirte algo. Es un tema que el Señor puso hoy en mi corazón para compartir en los programas radiales de este día. Y precisamente se trata, ¿verdad?, de vivir una vida rendida delante de Dios. Y precisamente antes de venir acá a la cabina de radio, puse mi radio en la casa y de repente, así por azar, ¿verdad?, empezaron a tocar esta canción. Y me trajo gratos recuerdos, de una temporada en mi vida, en la que conforme yo más meditaba hoy, ¿verdad?, de esa temporada en mi vida, me di cuenta, entendí que fue un tiempo de verdadero rendimiento delante de Dios. Rendirle toda mi vida, rendirle mi corazón. Y comprender, ¿verdad?, sobre todo que sin Él nada podría yo hacer. Y sabemos, ¿verdad?, que nuestro amado Señor habla precisamente sobre ese tema en uno de los pasajes, ¿verdad? Él dice: ustedes fuera de mí nada pueden hacer. Yo soy la vid. Precisamente Él hablaba de ser la vid y nosotros los pámpanos, y sin Él, la vid, nada podíamos hacer. Entonces, en este tiempo de mi vida que yo te platico, ya hace más de 10 años, yo me impregné de toda esta música. A muchos nos gusta, a muchos nos trae dulzura a nuestro corazón, reposo a nuestro corazón. Y me acuerdo que me quebrantaba tanto precisamente porque esta canción, ¿verdad?, la letra dice: Señor, no tengo nada que ofrecerte. Traigo mis manos vacías, y puedes usarlas, Señor, úsalas. Y recuerdo, ¿verdad?, que me hacía llorar tanto. Y yo reconocía, le decía: Padre, de verdad, sin ti nada puedo hacer.
Yo te necesito a cada instante de mi vida y me rindo a ti, papá. En aquel tiempo yo vivía presa de la ansiedad, vivía presa de la depresión, de la inseguridad, y era algo muy fuerte, tan fuerte, fíjate, tan fuerte que se tornó demoníaco. Y el Señor tuvo que abrirme mis ojos, ¿verdad? Para que yo entendiera lo que me estaba pasando, porque yo sabía que algo andaba mal, pero no le sabía poner nombre a lo que me estaba pasando. Entonces, cuando el Señor abre mis ojos, ¿verdad? Y me dice, Pati, tienes un espíritu de ansiedad. Ahí se cayó la venda, ahí se me quitó la ceguera, amados. Dije, wow, Señor, tengo un problema. Yo le decía, ¿verdad? Tengo un problema, Señor. Y Él me dijo, fíjate, me dijo, has abrazado un espíritu de ansiedad que no me permite poner en ti lo que quiero depositar. Entonces entendí, ¿verdad? Yo entendía, le digo, Señor, pues entonces voy a empezar a dar pasos de fe y voy a hacer todo lo que me da miedo hacer. Porque eso es lo que hace la ansiedad. La ansiedad te trae temores, te pinta todos estos escenarios que al final de cuentas son puras mentiras, son paradigmas mentirosos. Y yo tenía todas estas ideas bien creídas, ¿verdad? De que yo no podía hablar inglés porque la gente se iba a reír de mí. Que yo no podía ir a la iglesia yo sola sin mi esposo porque él trabajaba y Dios guardara la hora, ¿verdad? De que yo fuera a la iglesia sola porque pues yo no hablaba bien inglés. Y luego me empezó a dar miedo ir a la tienda, me empezó a dar miedo manejar, me empezaba a dar miedo que me vieran, imagínense nomás qué cosas, ¿no? Entonces yo me empecé a encajonar, así como una tortuga se mete en su coraza. Así yo me metía en mi coraza, en mi cuartito, ¿verdad? Para yo sentirme segura. Pero eso era yo, eso era lo que estaba haciendo yo para protegerme, autoprotegerme. Entonces fíjate que cuando el Señor me dio este entendimiento, ¿verdad? Me mandó esta palabra a través de una persona, porque quiero decirte que yo lo buscaba con todo mi corazón. Pero cuando está uno metido en sus ondas, generalmente no percibes, no escuchas bien la palabra de Dios. Así como, por ejemplo, estás oyendo ahorita la radio, ¿verdad? Y hay mucha estática, hay mucha interferencia. Entonces a lo mejor no escuchas bien mi voz, ¿verdad? De repente la música no se escucha bien y está uno tratando de adivinarle a ver qué está diciendo y te pegas bien el oído a la radio, ¿verdad? Para escuchar lo que la persona está diciendo. Pero no es claro la comunicación. Entonces eso es lo que pasa cuando nosotros estamos hundidos en nuestros afanes. Hay interrupción, amados. Hay un viciamiento de la señal de nuestro Señor hacia nosotros. Entonces, aunque Él nos esté hablando, no escuchamos. O si escuchamos, lo entendemos como queremos, ¿no? Entonces recuerdo que el Señor me mandó a alguien y esa persona que estaba escuchando claramente, que estaba conectado muy bien con papá, me dio las noticias, ¿verdad? Del llamado que el Señor tenía para mi vida, pero también el problema que yo había permitido crecer en mi vida. Entonces yo entendí, claro que yo entendí, porque yo hice de la ansiedad, de los temores, de la depresión, yo hice de esos mi refugio. Entonces, cuando yo entendí, amados, el problema que yo tenía, entonces fue que yo empecé a decir, bueno, Señor, voy a empezar a ponerle patitas a la fe, ¿verdad? Voy a ponerle piecitos y manitas a la fe y voy a empezar a hacer las cosas que me dan miedo hacer. Entonces, empecé a ir a la iglesia yo sola, ¿ok? Porque mi esposo trabajaba los domingos. Empecé a hablar inglés y no que no hablaba, sí hablaba antes. Lo que pasa es que el enemigo me ponía estas ideas en la cabeza de que nadie me iba a hacer caso, de que no me iban a entender, es más, de que sí iban a reír de mí. Y no era verdad, la verdad no era cierto. Entonces empecé a, ¿qué más? A ir a la tienda. Y fíjate, en la tienda el demonio me metía esas ideas de que la gente se burlaba de mí o que la gente me iba a asfixiar. Ay, unas tonteras, de veras. Y ahora lo veo, ¿verdad? Digo, ay, qué mensa, de verdad, qué mensa. Pero entonces empecé a ir a la tienda, me daba miedo manejar, bueno, pues me aventé y empecé a llevar a mi esposo hasta el aeropuerto.
regresaba temblando, ¿verdad? Pero no le hacía, o sea, yo decía, Señor, lo hago en fe, es un acto de fe, Padre. Me he bajado de la balsa, Señor, para caminar sobre el agua. Entonces quiero decirte que también ayuné, también oré, estudié la palabra, medité la palabra, y aún así eso no se iba. Entonces yo sabía que necesitaba ser liberada. Yo sabía, amados míos, que como yo había hecho de la ansiedad mi refugio, yo tenía que permitirle ahora al Padre, ¿verdad?, ser mi refugio. Entonces fue un caminar bien precioso, un caminar, no puedo decirte que fue doloroso, ¿verdad? Bueno, sí fue doloroso, sí me dolían las cosas, pero Dios me sostuvo, dentro de todo Dios me sostuvo. Entonces recuerdo que hubo un día, después de algunas semanas, ¿verdad?, creo que a lo mejor pasarían 2 meses. Y te vuelvo a repetir, no se iba la cuestión esa, el demonio ese de ansiedad. Entonces recuerdo que un día llegué a la iglesia y lo único que yo pude hacer fue doblarme a llorar. No me preguntes por qué, porque yo simplemente sentía la necesidad de llorar. Estaba el pastor dando el saludo de la iglesia y yo ya estaba llorando, o sea. Y a lo mejor le decía, súper ungido mi saludo, no era eso, era que el Señor estaba tratando conmigo. Entonces, así me la pasé todo el servicio. Aún así, ¿verdad? Me paré, ministramos a la gente en aquel tiempo. Y yo cuando terminé, digo, wow, Señor, yo recordaba, estuve llorando, Señor, estoy llorando. Te necesito, Padre. Y ¿sabes qué? Cuando ya me iba a disponer a irme, el Señor... su espíritu me arrebató, amados, y empecé a danzar incontrolablemente, danzar delante de su presencia. Ya nada más quedábamos 4 personas en la iglesia, ya todos se habían ido. Y las hermanas, las 2 hermanas que me veían, se gozaban de ver la bendición. Pero yo en mi afán, ¿verdad?, en mi entender, yo decía, papá, gracias por tu bendición, mira qué lindo, que siento tu espíritu moverse en mí, pero papá, ya déjame ir, Señor, porque ya quieren cerrar la iglesia. Entonces sí, efectivamente me soltó el espíritu y yo caí de bruces en el suelo, no me dolió. Entonces ya me iba a empezar a levantar, amados, y de repente, ¡fum!, otra vez el Espíritu Santo me arrebató en danza. Nuevamente, ¿verdad? Yo veía el gozo de mis hermanas porque pues veían que yo estaba bajo bendición, pero al mismo tiempo yo estaba muy alerta, ¿verdad?, diciendo, Señor, esta gente ya se quiere ir, Padre. Suéltame, Señor, para poder irme. Señor, gracias por bendecirme. Te amo con todo mi corazón. Y nuevamente el Señor me soltó. En ese momento, si mal no recuerdo, una de las hermanas se hincó, oró por mí, ni me acuerdo qué dijo. Y ya terminó de orar por mí, ¿verdad? Y yo me empecé a levantar, le decía, gracias, papito lindo, me voy bendecida de este lugar. Y ¡pum!, otra vez. Fíjense que la tercera ocasión entró en mí este entender, porque no te puedo decir que provino de mí, porque cuando está uno bajo yugo demoníaco, hasta a uno se le termina toda la inteligencia que uno pudiera tener. Fue la convicción que operó en mí el Espíritu Santo. Y yo entendí, le dije, papá, ¿sabes qué? Tú quieres hacer algo conmigo y yo te estoy resistiendo. Pero Señor, en este día me rindo a ti. Señor, quiero decirte que lo he intentado todo, que he hecho todo lo que yo sé hacer, papá, buscando esa libertad. Pero yo sé, Señor, que lo que hay adentro no se ha ido. Entonces, Señor, en esta tarde me rindo a ti. Te entrego mi vida, Señor. Haz tu voluntad. ¿Y saben qué? En eso, pum, me volví a caer al suelo. Y sentí como un cuerpo de mi tamaño que pesaba 1 tonelada se salió de mi cuerpo. Y allí fue que el Señor me liberó del espíritu de ansiedad que trae consigo los compadres de la depresión, el nerviosismo, el estrés y la inseguridad. Entonces el Señor me hizo libre en ese día. Y de ese día para el real, ¿verdad? He seguido libre de ese espíritu de ansiedad. No quiero que piense, ¿verdad?, que entonces ya jamás volvió. No, sí ha tratado de volver. Y yo percibo muy bien cuando ese demonio anda ahí
Porque acordémonos que cuando el diablo es echado fuera, es lanzado, ¿verdad? A los desiertos secos. Y anda buscando, ¿verdad?, lugar de reposo, pero no lo encuentra. Entonces, ¿qué hace ese demonio? Regresa a ver cómo está su casa. Y si encuentra su casa limpia, barrida, en orden y vacía, ese demonio va a ir a traer 7 peores que él. De manera que el estado de esa persona va a ser peor que antes. Entonces, yo entendía, ¿verdad?, esas cosas, y yo decía, Padre Santo, voy a mantener esta libertad. Entonces, cuando este demonio ha venido a darme las vueltas, a ver cómo está su casa que dejó, yo lo percibo muy bien. Hasta inclusive, fíjense, una vez fui a México, ¿verdad? Y cuando regresé, yo sentía mucha tristeza, extrañaba mucho mi tierra, extrañaba a mi mamá, extrañaba muchas cosas. Y nomás de que volaban las moscas ya se me escurrían las lágrimas, háganme usted favor. Entonces, yo sabía que eso no estaba bien. Entonces me paró el Espíritu Santo en seco y me dijo, Pati, es el espíritu de depresión que anda rondando, resístelo y huirá. Entonces me paré en seco y le dije al demonio, ¿sabes qué? Yo ya te conozco y quiero decirte que no te necesito. Hoy en este día dejo ir la tristeza, la soledad, el anhelo de estar en mi tierra con mi gente. Y le digo a mi Señor, está bien con mi alma, Padre, estar aquí. Gracias, Padre, por haberme traído a esta tierra que tanto me ha bendecido. Y dejo ir este sentir, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Se me quitó. Entonces, la ansiedad igualmente ha tratado de entrar, sobre todo cuando hay problemas, cuando estamos pasando situaciones difíciles. El enemigo está siempre buscando una puerta por donde entrar. Pero yo siempre necesito estar alerta de saber, Señor, este demonio anda buscando, ¿verdad?, por dónde entrar y obviamente no permitirle la entrada. Entonces, ¿cómo ha venido esa libertad? ¿Cómo vino, amados? ¿Cómo provino esa victoria? Bueno, provino de mí rendirme totalmente a Dios. Y te vuelvo a repetir, en aquel tiempo escuchaba este tipo de melodías y me ministraban tanto mi corazón, porque la verdad yo en aquel tiempo decía, Señor, no sirvo para nada. Simplemente yo te amo, Señor, como una loca, y quiero tu presencia, es todo lo que yo anhelo. Todo este tipo de canciones, híjole, me ministraban bastante, me llenaban, son canciones preciosas. Y te vuelvo a repetir, fue un tiempo en el que yo me entregué al Padre, fue un tiempo de entrega, de rendición, en el que yo entendí, Padre, sin ti soy nada. Sin ti soy polvo, Señor, que este cuerpo un día volverá a la tierra y será nada, será polvo. Pero, Señor, hay vida eterna en ti y eso es lo que a mí me fascina, Padre, que voy a estar contigo todo el resto de mi vida eterna. Entonces, en ese tiempo, te digo, el Señor obró también, sanó mi corazón de muchas heridas, amados míos. Sanó mi alma del abandono de mi padre. Sanó mi corazón, mi alma del abuso, ¿verdad?, físico, en manos de mi madre. El Señor me sanó. Entonces, fue un tiempo, de verdad, yo creo que fue un tiempo de inmersión en lo que es el Padre. Acordémonos de Esther. Esther 6 meses primero, o sea, ella estuvo en preparación 1 año antes de irse a presentar delante del rey. Pero los primeros 6 meses pasó ella un proceso en el que le aplicaron ciertas hierbas, ¿verdad? Ciertas aceites. Que saben que una de las propiedades de aceite, ahorita no recuerdo muy bien cuáles eran los aceites que le ponían a Esther, pero esos aceites o esas aplicaciones tienen las propiedades de sanar heridas físicas. Entonces, Esther, bien, se pasó un proceso de 6 meses, ¿cómo dice la palabra? Sumergiéndose, en este tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque ella necesitaba ser sanada de la orfandad, sanada del dolor, sanada de quizá el rechazo, ¿sí? ¿Por qué no? Porque
aunque era muy hermosa, te lo aseguro que ella también fue rechazada. Entonces, después de esos 6 meses de ese tratamiento de sanidad, pasó otros 6 meses de estarse sumergiendo en perfumes deliciosos, ¿verdad? Que obviamente hacían algo en su piel para darle una apariencia hermosa, y todo su cuerpo despedía estas aromas, ¿verdad? Preciosas, para ella poderse ir a presentar delante del Rey. Entonces, de la misma manera, amados, nosotros, el Señor nos prepara. El Señor hace algo en nuestro interior. Él sana nuestras heridas. Él nos libera. Él agarra todos esos pedazos rotos de nuestra alma y los junta nuevamente para que podamos ser restaurados. Entonces, ¿cómo empezó todo este proceso en mí? Bueno, empezó por el anhelo bien grande de sumergirme más en el conocimiento de Dios. Antes de yo pasar por esa experiencia que te platiqué de liberación, yo vivía conformada. Yo iba a la iglesia, nada más escuchaba, pero no tenía una vida de impacto. La verdad, creo que no impactaba ni a la mosca. Y eran tiempos en los que yo acababa de ser mamá. Y yo sé, ¿verdad? Yo era muy ingenua, era muy, muy ingenua. Junto con mi esposo éramos bien ingenuos. Entonces había muchas cosas que yo desconocía, que él también desconocía, obviamente. Entonces el Señor con tanto amor me fue abriendo los ojos poco a poco. Y te digo que en ese proceso el Señor sanó mi corazón, me liberó. Y yo entendí que yo tenía que rendirle mi vida totalmente a Dios. Entonces, en esta tarde, fíjate, quiero compaginar esto que te he compartido con esta escritura. Viene de Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora te voy a leer la Nueva Traducción Viviente porque está bien bonita. Dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Sabes que yo quería ser seguidora de Cristo, no solamente creyente, porque creyentes hay muchos. Yo quería ser seguidora de Cristo. Así como sus discípulos lo dejaron todo para ir detrás de Él. El Señor, cuando Él encontró a algunos de ellos, ¿qué fue lo que les dijo? Sígueme, sígueme. A Pedro, a Juan, a ellos, ¿qué les dijo? Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y Pedro lo dijo una vez, ¿verdad? Cuando todos aquellos discípulos se fueron, porque acordémonos que primero mandó 70, eran montones de discípulos los que le seguían. Yo creo era, como decimos, ¿verdad?, la llamarada de petate, porque Cristo estaba haciendo cosas increíbles, cosas nunca antes vistas. Entonces obviamente eso creó cierto furor. Pero quiero decirte que cuando Jesucristo empezó a entrar en las profundidades de revelación, esto chocó con algunos de ellos. Y muchos de ellos se fueron, lo dejaron. Entonces se fueron, ¿verdad? El Señor no hizo nada para detenerlos. Con eso te tumbas todo argumento que pueda tener un pastor para detenerte de que no te salgas de la iglesia si está seca, si la iglesia no te alimenta, si en ese lugar nada más recibes palos de control, palos de abuso. Yo no te digo que te quedes ahí. Yo te digo, levántate y toma tu camita y adelante. Levántese y vaya a otros lugares donde está el pasto verde. Entonces el Señor, ¿sabes cuál fue su reacción? Y te lo digo porque yo una vez le pregunté: papá, ¿tú qué opinas de la gente, verdad? Que cuando la congregación, los miembros de la congregación, algunos se quieren ir, no los dejan, es más, los maldicen. Y el Señor me llevó precisamente a ese pasaje, ¿verdad? Donde Él se van los discípulos esos y nada más le quedan 12. Y ya sabemos que entre todo ese montón de 12, uno era traidor o uno lo iba a traicionar. El Señor no hizo nada para detener a esta gente que se fue. Simplemente estos dijeron: ay, esto es muy duro de roer, vámonos de aquí. Y se largaron. Entonces,
¿Qué pasó? Cuando el Señor ve a los demás, voltea y les dice, ¿qué? ¿Ustedes también se van a ir? Y Pablo le dijo, Señor, no tenemos a dónde ir. Todo lo dejamos por ti. Moisés dejó todas sus ideas, todo su batallar, amados, él lo dejó. Y siguió a Dios con completo y total abandono. Y tal fue la entrega y la rendición de Moisés delante de Dios, que el Señor habla de Moisés como su amigo. Y dice que profeta como él no hay ninguno. Y vaya que se levantaron grandes figuras proféticas a lo largo de la Biblia. Pero ¿sabes qué? Moisés, a pesar de que se puso a las patadas al principio, le dijo, estoy tartamudo, no sé hablar, no me van a creer, es que tengo estigma de asesino, todo lo que quisiera, ¿no? Todos los pretextos sabidos y por haber. El Señor le dijo, yo estaré contigo, mi presencia irá contigo. Y Moisés se lo creyó. Y en ningún otro lado de la Biblia, en ningún otro pasaje de la Biblia, en lo que se refiere a Moisés, se encuentra por ahí alguna pistita de que Moisés lamentaba haber aceptado el llamado de Dios. Moisés se entregó de tal manera, imagínate, subía al monte 40 días con sus noches. Él no comía. Por eso la gente pensaba que se había muerto. Muchas veces lo pensaron. Y veían estas grandes manifestaciones de la presencia de Dios allá en el monte. Y sin embargo Moisés entraba a la presencia de Dios. ¿Y de qué manera, amados? Y es algo que yo anhelo, no solo para mí, para todas las personas que escuchan, que podamos tener ese contacto poderoso con Dios, que podamos ser transformados con su presencia. ¿Y saben cómo va a venir eso? Va a venir con una completa rendición a lo que es Dios. Lo que es rendir es hacer actos de sumisión y respeto. Cuando el Señor te dice, deja de luchar con tus propias armas y deja que yo pelee la batalla por ti. Cuando tú le digas, Padre, estoy cansado de hacer lo que sé hacer, Padre, y reconozco, Señor, que yo te necesito. Ese día, amados, al igual que yo lo fui, tú serás liberado y podrás entrar en la libertad y el reposo del Padre. Y esta canción dice, Señor, haz tu voluntad, me rindo a ti. Haz tu voluntad en mí, me rindo a ti. Y quiero dejarte hoy en esta tarde con este mensaje poderoso, diciéndote que si tú estás cansado de luchar en tus propias fuerzas, es tiempo de que rindas tus armas carnales, de tu entendimiento, y le digas, Padre, aquí estoy, me rindo delante de ti. Gracias, Señor, por cada persona que ha escuchado, que ha sintonizado este programa. Yo les bendigo y te digo, mi Señor, que tú hagas tu obra en ellos, Padre, para que sus propósitos eternos se cumplan en ti, en ellos, Padre. Gracias, amados, por sintonizar este programa. Los invito este domingo a las 11 de la mañana que nos acompañen a adorar a nuestro Señor todos juntos y celebrar su presencia en el 19600 Glenwood Road en Chicago Heights, a unos pasos, a 2 bloques más o menos de la Salvation Army sobre la Halsted Avenida. Gracias por su amable sintonía. Se despide de ti tu amiga, la profeta Patricia Robinson. Buenas tardes.